Continuamos con el ejercicio de la recta división de las escrituras y hoy pienso leer algunos versos del capítulo 1 del libro de los Hechos que puede ser útil para adentrarme en un tema relacionado con lo que hemos venido hablando de la aplicación de este principio de la recta división de las escrituras. Hechos de los apóstoles. Y vamos a tomar unos textos del capítulo 1, desde el 1 en adelante. Entonces, siempre que uno tome un libro, siempre es bueno, como he venido diciendo, leer algún comentario o introducción al libro que algunas Biblias de estudio tienen, como por ejemplo le pueden hablar a uno de cuándo se escribió el libro, quién lo escribió. Una vez que uno sabe cuándo se escribió el libro, quién fue el autor, ya uno puede comenzar a leer el libro y tratar de, como he venido diciendo, tomar los textos tal como los presenta la revelación divina y, y buscando los textos que se relacionan o que el autor muchas veces relaciona en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante para así comprender realmente el significado del mensaje que está comunicando el autor, que sabemos que es el Espíritu Santo. Voy a leer un comentario que tengo sobre el libro de los Hechos. El escritor es sin duda Lucas. El libro tiene la misma introducción como el Evangelio. Y toma la historia, retoma la historia donde el tercer evangelio, que es Lucas, lo deja. O sea que esta es la continuación del libro de Lucas y el autor es Lucas, dando un mayor detalle al recuento de la ascensión con la cual el evangelio termina. Entonces sabemos que el evangelio de Lucas terminaba con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí retoman algunos hechos que sucedieron, es como la continuación de cómo termina el libro de Lucas. Es una expansión en parte, por lo menos de Marcos 16:20 y trae el cumplimiento de la promesa del Señor de enviar el Espíritu Santo, como está en Lucas 24:49, como también la respuesta a su oración en la cruz, que está en Lucas 23:34. Yo recuerdo que la oración que él hizo es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una oración la cual aseguró a la culpa de la nación como una segunda oportunidad para ellos aceptar el Evangelio. A lo largo del libro, el reino milenial se está ofreciendo, y aquí hay unas citas, en el capítulo 2, en el 8. Debo anotar que, aunque estos comentarios pueden ser de alguna utilidad para orientación, estos no reemplazan la palabra de Dios, que es lo que nos debe importar para encontrar el significado del texto. Más sin embargo, le pueden servir a uno para ubicarse un poco. Por eso yo no lo estoy leyendo por encima. Continúo. Aquí hay otras citas en que se está ofreciendo el reino milenial, lo que llamamos el Evangelio del Reino.
como el lugar donde se presenta la mayor parte del libro de los Hechos es o el centro pues de los acontecimientos es la ciudad de Jerusalén. La ley mosaica, durante todo el libro se observa la ley mosaica, lo cual lo lleva a uno a cuestionar, por ejemplo, que hay muchos creyentes que piensan que, digamos que en la cruz se termina el Antiguo Testamento, y eso es lo que yo he venido en estos videos desde el principio tratando de cuestionar si realmente el Antiguo Testamento termina donde tenemos la página que divide la Biblia entre Antiguo y Nuevo, que ya esto lo he comentado antes, que sabemos que hay una página separadora en las Biblias que separa Antiguo del Nuevo Testamento. Y yo creo que valga la oportunidad para volver a mostrar, para que nos quede la imagen de que acá termina el Antiguo Testamento. Y entonces cualquier Biblia normal empieza con Nuevo Testamento antes de comenzar los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que conocemos como los 4 evangelios. Entonces, que realmente no los deberíamos llamar así en cuanto a que estos libros son llamados Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si fuéramos a ser estrictos con el estudio preciso de las Escrituras. Pero no obstante eso, entonces quiero comentar cómo desde un principio yo quería resaltar que debemos analizar o cuestionar hasta qué punto el Nuevo Testamento comenzaría acá. Hay otros que consideran, otros creyentes piensan que el Nuevo Testamento comienza digamos que en el momento en que muere nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Aparte hay otros que piensan que, porque ellos piensan que como en ese momento nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre, entonces ahí ya esa sangre derramada, que es la del nuevo pacto, da inicio al nuevo pacto. Pero como yo comenté en un video anterior sobre las fiestas del Señor, debemos tomar en cuenta que cuando en el Antiguo Testamento, y eso lo expliqué cuando vimos las fiestas, cuando en el Antiguo Testamento se dio el acontecimiento de la Pascua, que después es recordado y mandado como una fiesta en el libro de Levítico capítulo 23, cuando se dio esta Pascua o muerte del Cordero, cuya sangre protegió al pueblo de Israel y posibilitó que entonces después saliera el pueblo, o sea que Dios lo liberara de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Sabemos que en ese momento todavía no se había iniciado el antiguo pacto, sino que vemos que después en Sinaí es cuando se produce un nuevo sacrificio de animales, que era lo que se utilizaba en el Antiguo Testamento, y allí es donde el pueblo recibe o promete obedecer los términos de este pacto, que era un pacto de obras, y entonces ahí sí se da inicio a ese Antiguo Testamento. Esto es más o menos en el capítulo 24 de Éxodo, y entonces yo estaba comparando, cuando hablé de las fiestas de Jehová, no sé si deba como aprovechar para representar eso en un gráfico.